Tuviste dos penales, así te pisó mi vacil para ganar. Logré el triunfo en el último momento, tuve suerte de comenzar bien. De muchos intentos, dos fueron gol y con eso gané. De no ser por tu gol en contra, hoy me iba sin anotar nada. Defendiste bien, fue difícil anotar el único gol que logré. Hoy me voy sin los puntos, hubiera preferido empatar a perder. El segundo tiempo fue mejor, conseguí ganar, tras remontar a tiempo. Creía dar un bien llegó tras mi gol a los 7 minutos, no vías. Jugando en casa, hoy debía llevarme esta victoria de cualquier modo. De nuevo comienzo marcando el primer gol, y terminan remontándome. Intenté controlar el juego, pero tu ofensiva igual me superó. Eu só pressionei en el momento justo e hacía not mis gols. Menos mal no dejé de presionar, eso permitió que consiga empatar. En 10 minutos bien jugados anoté los 3 goles, pero no besto para ganar. No vi mi mejor juego, pero al menos evité metas goles. Nos como no anoté ni un gol, eu devia haber ganado hoy. Conseguí mi primera victoria, a volta de un partido me viene bien. De no haber perdido un jugador temprano, habrá evitado esto. Con mi gran ofensiva, hoy los gols no faltaron, fue fácil golear. Desarmaste mi pobre defensa, me fui peor que en el primer partido. Hoy mi defensa ayudó mucho para mantener este resultado. Anoté un solo gol, así fue fácil conseguir el empate para ti. Supuse que jugando en casa podría ganar, no esperé esto. Gisto lo que necesitaba para no quedar en el descenso directo de liga. Pudo ser un triunfo perfecto, si no hubiera metido un gol en contra. Fui rebasado por completo por ti, sumo mi primera derrota hoy. Debí haber mido de aquí con punto, jugando mi primer partido en casa. Generé más peligro, por eso mi recompensa fue haber ganado hoy. Hoy si me fut bien, sumo mi primero punto con esta victoria. Hoy no tuve suerte, ni anoté gol y ni pude sumar punto. Otra vez perdí, en 2 partidos no he podido sumar ni un punto. Hoy me voy de aquí siendo el único líder de este grupo. El primer tiempo me defendí bien, el segundo ya no pude y perdí. Por fin pude demostrar lo bueno que soy jugando ya. Tuve casi el triunfo en mis manos, pero tras perder a un jugador, todo se complicó. Tras comenzar perdiendo, logré un resultado bueno, pero no el que quería. Bueno amigo, a veces se gana, otras se pierde. A ti hoy te tocó perder. Es verdad, pero perder así no me gusta, casi es goleada. Ni siendo más agresivo conseguí la ventaja, de nuevo pierdo ante ti. On de visitante, me levo los puntos, y me aseguro pasar a cuarto. Esto es ridículo para mí, no sé, cómo no logré ni meter un gol. Para mí esto es como un triunfo, ya que sumo mi primer punto. Hoy necesitaba sumar punto, ahora estoy afuera de los cuartos de final. Menos mal anoté el gol del triunfo temprano, aunque yo quería más goles.
Tu segundo gol se lo mi derrota, pero fue imposible evitar el autogol. Hoy me vengué y por el mismo resultado que me ganaste tú en la primera jornada. Te he igualado en puntos, pero por los goles sigo siendo el último de la tabla. De toda manera la clasificación a Cuarto ya era imposible para mí. Aposto por el ataque, funcionó porque los goles llegaron fueron mejores. Al menos pude descontar un gol en el primer tiempo y otro en el segundo. Ese ahí es como me gusta jugar, agresivamente, con un triunfo seguro. Y pensar que esta mochazza solo sucedió en el segundo tiempo ahí. Aunque remontaste mi gol, logré empatar, no te la iba a dejar fácil. Hoy impediste que me leve 3 puntos, no esperes lo mismo en la vuelta. Tanto ataque, es increíble que no haya logrado ni un gol. Sin hacer mucho, conseguí mantener el empate y ganar un punto. Sin ser dominante hoy, por poco y me levo el triunfo. A veces el juego no es justo, pero la puntería me jugó en contra. Llegué una vez a tu portería y la aproveché muy bien para descontar. Con un gol no ibas a lograr nada contra mí, era obvio que yo ganaría. Hoy me hundo en el fondo de la tabla, tras no sumar nada hoy. Tuve que esperar 4 partidos para encontrarme con la victoria. Aún solo fue un gol, va encantado dispuesto a ganarte. Fue complicado organizarme para atacar, fue casi imposible. Tras empatar contra ti la primera vez, hoy tenía que ganar como si. Estuve lejos de siquiera conseguir el empate, sin ni uno anoté. Esta vez ya no tuve piedad de ti y anoté goles hasta no poder. Hoy no pude pararte de ningún modo y prueba de eso es el resultado bochornoso. Tampoco esperaba algo mejor que esto, seguiré estando en el tercer puesto. Empataste de milagro, gracias a el penal que te concedieron en el último minuto. Contra ti sufrí menos de lo que esperé, así pude terminar llevándome un punto. Bueno, de todas maneras yo quedo segundo, he clasificado a cuartos. Mantuve Porter sin goals, con un rival come out, eso es perfecto. Lo importante es que haya ganado un punto, y jugando fuera de casa. Buen intento. Aunque et af de lå kan i sidste T, siger vi jo yperdiste. Debo plantear algo mejor para cuando no veamos la escara de nuevo. T ægger det sprevne du yre base to defensa para anotar ja. El partido estuvo casi igualado, con la diferencia que no anot. Mi segundo partido, y creo que va de mal en peor, perdiendo de nuevo. Aún teniendo un jugador expulsado desde el inicio, te di una paliza. Con un argoltoyo y un golmo, hoy gano en casa. ¿Cómo es posible esto? Hasta ahora solo he conocido a Elo que la derrota. Menos mal no dejé de insistir, y aunque me costó, al final llegó mi gol. Endnu justificarer mit derrota, lå intentas de hasta el final y conseguiste ganer. Sigo firme en el torneo y siendo aún más líder del grupo. Fuiste my superior a my hoy, no por nada eres all time campen. Al menos no negara que fue un partidazo, pero no podía perder 2 veces contra ti. Es verdad, pero tras cada gol tuyo, super reaktionære tempo.
Solo perde dos veces en el torneo y fu contra ti. Ahora ni tú ni nadie podrá arrebatarme el primer lugar del grupo. Diria que empatar no é malo, pero com esto solo me aseguro que dar último. Con esto me alcanza para jugar la clasificación en mi próximo partido. Como la sufrí para ganar, aunque empatar tampoco era malo. Sucedió lo inevitable, ahora descendré a la Liga B. Vi falta sort para anotar y ganar, porque lo intento hasta el final. Ja, como endnu ganaste, så jo kvin se hvad Curtus de final. El triunfo se me escapó. Ganar me hubiera dado ventaja pero en mi modo. Apenas rescaté el empate, pero bueno, supongo que no se puede ganar siempre. Qué complicado fue, incluso en prórroga fue difícil romper el empate, menos mal clasifiqué. Logré empatar en 3 ocasiones, lamentablemente ya en los pinos no me fui muy bien. Admit HFU i superior 10 y pude ganar con más goles, siu ja. Aún no entiendo cómo perdí, ahora perdí mi invicto del torneo, y puedo quedar fuera de la semifinal. No debiste festejar antes de tiempo, hoy te gané incluso falando penal y con gol anulado. El partido se puso más difícil y mi ventaja de la ida endnu fu suficiente para ganar HF. Me voy de que con 2 goles de ventaja, eso sí que es bueno. Esto no es justo, mereci empatar, pero todo mientras no sirvieron. On tuve que esperar hasta los penal para definir el partido, me merezco esto. Hoy no tuve nada de suerte para meter goles, y fue inevitable perder tras los panoles. Comencé ganando pero tuve pequeños errores que me llevaron a perder. Creo que lo haces bien, conseguí remontarte. Creo que no te lo esperabas, jajaja. Vaya sorpresa me diste. Terminado el primer tiempo pensé que la victoria ya era mía. Aunque logré salvar el 3-0 hoy, me faltaron más goles para no ser yo el eliminado. Mi juego no fue suficiente hoy, ni jugar en casa me sirvió para ganar. Para mí tu gol no debió valer, pero bueno, en 5 minutos empaté y remonté. Me voy a la final de manera consecutiva, aunque al final me asustaste un poco. Con 1 minuto más hubiera conseguido el empate, muchos goles se me resistieron. Tampoco esta vez pude conseguir ganar, me falta mucho para volver a ser el de antes. Hoy gané el partido, aunque no es una final, ser tercero tampoco está mal. Has jugado bien, pero en los penales yo no falé, y has me consagro como campeón. No pude romper el empate ni en prórroga, y en penales bastó fallar uno para perder la copa.
Saludos para las siguientes criaturas bellas. Aquí hay muchos más videos para ti, campeón fiera tigre super saiyajin Hokage de Hokages, y si te suscribes te amaré por siempre, jajaja. Hasta pronto y adiós.